Osvaldo Zárate, van a plantearlo hoy, creo que ya lo han presentado, digamos, a nivel formal en la legislatura provincial y lo estarían planteando hoy en la sesión regular de todos los jueves. Vamos a ver cuál es el alcance que tiene esto, porque convengamos que cualquier tipo de interpelación o pedido de informes, en este caso el pedido de informes ha ido hacia el titular de la obra social, Claudio Samaniego, y a su vez también el ministro de Economía, Jorge Ibáñez. Vamos a ver hasta dónde, digo, se avienen a informar a la legislatura sobre estas irregularidades que solamente son la punta del iceberg, digamos que en cuanto a laboratorios y todo tipo de negocios con laboratorios, esto de la aparición de la UPIN que es la unidad que se encarga de compras de insumos médicos para todos los hospitales y para todas las, absolutamente, digamos, todo lo que tenga que ver con salud en la provincia. Antes esto lo hacía el Ministerio de Desarrollo Humano, ha configurado una gran caja de la cual se ha apropiado, como ocurre siempre con casi todos los entes autárquicos, el gobierno de Infran a través del Ministerio de Economía de Jorge Ibáñez, ¿no? Así que creo que acá hay algo mucho peor que solamente el robo de 20 millones de pesos en remedios oncológicos, sino que hay toda una organización detrás que hay que despuntar respecto de los negociados con los remedios. Ustedes se acuerdan que antes de existir la UPIN, que es un invento del ministro Jorge Ibáñez, existía la Formet, que es el laboratorio formoseño que hacía remedios genéricos sin llegar a tener una especialización respecto de remedios específicos como enfermedades oncológicas, cardíacas o para enfermedades diabéticos, para enfermos diabéticos, pero hacía un gran aporte respecto de digamos, la proximidad de conseguir los remedios genéricos y a su vez también de poder empezar a producir en algún momento alguna otra cuestión inherente a los insumos hospitalarios. Pero la fórmula ha sido abandonado, hoy ya no produce ni siquiera los repelentes para los mosquitos del dengue, digamos, hay atraso con pago de sueldos y bueno, tantos otros problemas, porque se ha concentrado toda la negociación de los insumos médicos en la UPIN, que vuelvo a repetir, depende del Ministerio de Economía de la provincia. Dudo que esto llegue puntualmente si no se plantea a partir de una información. Creo que el camino debería ser el que estamos siguiendo de alguna manera nosotros, Gabriel, el ir aportando datos y siguiendo huellas y meterse a hacer investigación como lo estamos haciendo en principio superficialmente porque no tenemos datos, pero acopiar todas las pruebas que hay respecto de la cantidad de irregularidades que son innumerables en cuanto a la provisión de remedios a la provincia desde la época de la administración décima en desarrollo humano y desde tantos otros laboratorios que han planteado en la justicia la falta de pago por parte del gobierno de la provincia respecto de la provisión de insumos. Hay laboratorios que hasta se han fundido por la falta de pagos del gobierno y que por supuesto no han podido ir mucho más allá del Superior Tribunal de Justicia y la Ley de Emergencia Económica, es decir, nunca le pudieron cobrar a la provincia. Pero estos negociados puntualmente continúan y de hecho lo que vos estabas diciendo del contrabando de remedios oncológicos al Paraguay, bueno, surge de cómo se encuentra hoy la disparidad de cambio respecto del dólar y el peso, digamos. Hoy un remedio oncológico que en Argentina sale cerca de 1 millón de pesos, en el Paraguay sale cerca de 3 millones de pesos. Así que es un negocio más que redondo, más tomando en cuenta que se lo roban del erario público, es decir, no hay un solo peso puesto ni siquiera en la operación de compra ilegal o por fuera de todos los requisitos. Ustedes saben que los remedios tienen una especie de trazabilidad que es desde que salen del laboratorio hasta que se entregan puntualmente, van generando comprobantes de todo tipo electrónicos y hasta la contraentrega por receta, digamos. Bueno, en Formosa ha habido tantas irregularidades respecto de las recetas. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero esto lo único que hace es estirar solamente la punta. Es una caja de Pandora que puede llegar a estallar si es que realmente hace una investigación seria. Lo mismo pasó en su momento en el PROFE, que era el programa federal para personas sin obra social, que iban con recetas, ya sea para enfermos oncológicos o diabéticos, entregaban el original en una farmacia, la farmacia le devolvió una fotocopia con un sello de faltante y terminaban sacando los remedios para sus enfermedades desde las salas de salud por un programa que pertenecía al programa a la provincia, digamos, para diabéticos o para, digamos, enfermos crónicos.
¿Y qué pasaba? Que esta receta se terminaba cobrando con un troquel en el Ministerio de Desarrollo Humano, fortunas. Yo me acuerdo de un mes, hay una farmacia conocida al barrio San Miguel, que estaba relacionada a un ministro que fue expulsado, digamos, del desarrollo humano, que facturó en un solo mes 3 millones de pesos respecto de los remedios que entregaba el Profe, ¿no? Hay muchísimo para investigar y espero que esto realmente vaya más allá, digo, del discurso, de la intención, y que se apele a la justicia, que se apele a organismos federales, en el sentido de que acá hay un delito muy grave que tiene que ver con, primero, el robo de medicamentos, que es algo eminentemente penal, pero también, digo, hay toda una historia detrás que debe ser investigada, que amerita ser investigada, porque los laboratorios y los negociados con los laboratorios han sido de millones y millones de dólares, ¿no? Para terminar, Leo, hiciste unas cuentas sobre el impacto de la inflación y subrayaste, y fuiste el único periodista que hizo hincapié en esto, que en el NEA exceden mucho, no nos quedamos en el 7%, es mucho más elevado el impacto de la inflación en los bolsillos de los formoseños, ¿no? 7,8, y si Sí. vemos la parte de alimentos es hasta más que eso. Sí, 7,6 es lo que ha dado el NEA respecto al 7% nacional, y son 0,6%, son décimas, pero que si uno se va a ver, yo siempre digo que el índice de precios al consumidor es un índice ponderado, es un promedio ponderado, no es que todo crece en la misma magnitud. Recién bien vos lo decías, que los alimentos ha sido uno de los rubros que ha crecido, digo, mucho más de 7,6, que vuelvo a repetir, es un índice de un promedio ponderado. Y hay otros rubros, como por ejemplo la indumentaria, que en el lapso de un año han crecido más del 100%. Digo, de ahí para abajo tenemos entre un 80, un 90 en varios rubros, salud por un lado, a ver qué otra cosa, educación por otro, bueno, la alimentación, que es lo que más le preocupa a la gente, pero son muy asimétricos los valores que hay respecto a qué se refiere a uno cuando habla de alimentación. Por un lado verduras, por otro lado carnes, por otro lado pan, digo, tienen distintas magnitudes de variación de un mes a otro. En el caso del NEA, hablando, en realidad indicador de precios de 7,6 es para todo el NEA y para todo el NOA, es decir, que no solamente están comprendidas las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, sino también las provincias del NOA. Y esto tiene que ver un poco con las desventajas comparativas respecto de las distancias, el flete, el seguro, los impuestos. Ustedes tienen que recordar que en Formosa tenemos 3 niveles de imposición absolutamente ilegal de impuestos: uno nacional, otro provincial, otro municipal, ¿no? Ustedes saben que cuando uno ingresa a la provincia, automáticamente Rentas le cobra ya un impuesto por presunta venta, digamos, ¿no? Ya le cobra un 5% respecto del total de lo que usted trae para comercializar, sin que antes haya vendido una sola cebolla, en el caso de ser un cargamento de cebolla. Pero creo que esto es preocupante porque donde hay un menor poder adquisitivo, que es nada menos que en una de las provincias más pobres, como es Formosa, se da precisamente en sentido contrario y de manera desproporcionada un mayor impacto de la inflación en los bolsillos de las personas que menos tienen. Porque hay que recordar que la inflación, haciendo rápidamente un resumen, a quien más afecta es a la gente que menos tiene y a la gente que depende de ingresos fijos, digamos, todos los meses. A ellos no les aumenta el sueldo en la velocidad de la inflación, ni aún con los anuncios que ha hecho el gobernador hace unos días. Gracias, Leo, te mando un abrazo. Un abrazo, hasta luego.